¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos al Magazine de Imagen Platense. Mucha información para destacar en esta jornada y un título de último momento porque mañana no habrá clases en La Plata. Esto tiene que ver con una agresión que sufrió el sector de los petroleros en Chubut. La Confederación de Trabajadores de la Educación, CETERA, anunció un paro de 24 horas en todo el país para mañana en repudio a la agresión que sufrieron docentes de Chubut al ser desalojados por manifestantes del gremio de petroleros durante un corte de ruta en reclamo de salarios adeudados. Reiteramos entonces, esto es muy reciente, la CETERA convocó a un paro nacional para mañana por la agresión que sufrieron docentes en la provincia de Chubut. Ahora vamos con los principales títulos que tenemos preparados para hoy. Perdimos la elección por el deterioro del salario. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reconoció que se perdió la elección y que fue el resultado de las PASO del mes de agosto por el deterioro del salario desde hace un año y medio. Subestimamos los problemas y subestimamos nuestra capacidad, aseguró el funcionario de Macri. Postergan aumento de gas de octubre. Esto se resolvió que el ajuste semestral de los márgenes de transporte y distribución previsto a partir del 1 de octubre del 2019 para el 1 de enero de 2020, oportunidad en la cual se aplicará el valor correspondiente al índice de actualización inmediato anterior disponible. El aumento del gas estaba previsto en dos partes. El primero fue del 29% en abril y el segundo debía darse en octubre, pero ahora se hará recién a comienzos del año que viene. Farmacéuticos declaran emergencia con el IOMA. Farmacéuticos de La Plata reclamaron la falta de pago de la obra social provincial y aseguran que están en una situación grave. IOMA aún no cancela una presentación de mayo y no hay fecha de pago, aseguraron desde el Colegio de Farmacéuticos de La Plata. La elección se perdió por el factor económico. Subestimamos los problemas y subestimamos nuestra capacidad, aseguró el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Me parece que claramente nosotros perdimos la elección porque el salario real de la gente se viene deteriorando desde hace un año y medio prácticamente, porque tenemos un año y medio de recesión, porque es muy difícil en este contexto ganar una elección para nosotros o para cualquier gobierno. Quizá uno puede plantearse desde el análisis, que no es mi caso, no me puedo dar ese lujo ahora que soy ministro, tratar de entender cuáles son esas razones, ¿no? Por supuesto que para llegar a este momento, a esa crisis que arrancó en abril del año pasado, hubo varios factores: herencia, mala suerte, incapacidad nuestra en resolver algunos problemas. Yo creo que nosotros subestimamos los problemas y sobreestimamos la capacidad de nuestros equipos para resolverlos. Mira qué bueno eso. Pero me parece que eso es parte de la historia ya, ¿no? Hace un año y medio que vivimos en recesión, hace un año y medio que el salario real de la gente está cayendo y claramente eso tiene una repercusión y un impacto en la elección. Fue una elección difícil que, dada además el contexto, las circunstancias políticas de la Argentina, es una elección que no definió nada, pero que claramente tuvo un impacto en la economía y también en las proyecciones sobre lo que se viene en la Argentina, que es algo que también hay que discutir en algún momento, ¿no? Cuando uno piensa que en la reforma del 94 se determinaron ciertas cosas precisamente para evitar esto y después, casi 30 años después, volvemos a cometer, o 25 años después, volvemos a cometer los mismos errores. Claramente esto de las PASO y cómo están diseñadas, hay que ponerlo sobre la mesa. Ahora, Rogelio, ¿cómo no la vieron venir si claramente un año y medio en recesión y un salario, digamos, que venía en baja? Tal vez sobreestimaron, no sé, la importancia que podía tener la campaña, el hecho de corrupción, a quien tenían enfrente, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, pensando que la corrupción iba a ser más importante que la caída del salario real. Hoy, digamos, frente a la elección del 2017, que la ganamos con mucha claridad, hoy tenés dos componentes distintos, si querés. Una situación económica muy difícil para muchos millones de argentinos y un peronismo unido. Que son dos cosas que antes no tenías enfrente. Ahora, nosotros creo que tuvimos, insisto, en el tema económico, una combinación de factores,
herencia, mala suerte e incapacidad nuestra seguramente en resolver muchos de estos problemas que son de muchas décadas en la Argentina. La inflación, los problemas del dólar no son de ahora, vienen de muchos años, pero claramente en ese aspecto no hemos tenido éxito. Y después, bueno, la división del peronismo es discutible también cuánto podíamos nosotros incidir en esa cuestión, pero son claramente las dos diferencias que marcan también el resultado distinto que tuvimos en el 2017 y que tuvimos ahora. Yo creo que para tener una chance de llegar al balotaje o para tener una chance de hacer una muy buena elección y equilibrar los poderes también en la Argentina, porque eso también es muy importante, se va a discutir la Cámara de Senadores y de Diputados en la próxima elección y todos sabemos lo que significa que no haya equilibrio de poderes en la Argentina, dependen de que podamos sostener la gobernabilidad y la estabilidad macroeconómica. No es contradictorio. Yo creo que la estabilidad hoy es condición necesaria para poder tener alguna chance de éxito electoral. En realidad, la pérdida de valor de las empresas más grande ocurrió con la crisis que generó el resultado electoral. Las medidas que se tomaron para intentar que el dólar no se escape y que en consecuencia no tenga esto una repercusión en la inflación, no son buenas medidas, no son medidas que nosotros quisimos tomar. El reperfilamiento de la deuda, el control de cambios, son medidas que evitamos durante nuestros casi 4 años de gobierno. Claramente, cuando vos tenés este problema y esta crisis, tenés que fijar prioridades. La prioridad hoy es la gente, la prioridad hoy es lograr estabilizar el dólar y que eso no tenga una consecuencia tan dramática desde el punto de vista de inflación, y eso te hace perder de vista otros problemas que también existen claramente, como los que vos mencionás, Pablo, pero que quedan para cuando esta situación se estabilice claramente. El escenario de diciembre no será bueno para nadie, aseguró el candidato a vicepresidente de la Nación de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto. A ver, las señales que ha dado el presidente han sido fundamentalmente dirigidas al diálogo desde el primer momento, desde el día 12. Querer responsabilizar a Macri de que el dólar se aumentó el 12 es un absurdo, porque concretamente el 12 también aumentó el riesgo país y bajaron las acciones de las empresas argentinas en Nueva York. Con lo cual, digamos, acá lo que tiene que ver es la mirada de inversores, de los sectores económicos, de los que tienen bonos, de los títulos, de los que han invertido en inversiones fijas, están más preocupados por lo que viene que por lo que supuestamente habría arrojado el resultado de la primaria, serían los que se van. Me parece que preocupa más eso y que no ha habido señales claras, o las ha habido y después hubo contradicciones, porque Alberto Fernández en el Malva dio una visión moderada, mensajes razonables, ante todo el círculo económico. Sí. Después, bueno, hubo contradicciones. El comunicado en el cual aludió al Fondo Monetario. El comunicado al fondo y la entrevista con el Journal de Nueva York son complejos. Ahora, el comunicado, vos dijiste, me parece haber entendido, que hubo como una instrucción, seguramente de Cristina a Fernández, para que modificaras sus términos. Yo no dije eso. Yo lo que dije es que hay en la genética de algunos sectores del kirchnerismo una visión de que, bueno, están gobernando, que se hagan cargo, y si se pudre todo, mejor, porque vendremos nosotros y desde ese escenario arreglaremos los temas. Tendremos facultades extraordinarias, delegación de poderes. La historia sirve siempre como análisis. No lo dije, digamos... Para responsabilizar. Lo dije porque me preocupa que ese escenario ocurra, porque no es bueno para los argentinos. A mí me parece que es mejor un proceso no de cogobierno, ni tampoco esto es una transición, sino de algunas actitudes medianamente responsables que podrían generar el escenario para que el Congreso, en la ley de larga, digamos, que va a vencer en el 21, 22, 23, autoriza al gobierno a recambiar los bonos que hoy ya tienen un valor, digamos, deteriorado en términos de la emisión del 100 de paridad, hoy están en 39, en 40.
y sería una especie de canje voluntario. Bueno, eso podría ser un camino. ¿Eso es lo que tienen ahora, están analizando? Eso es lo que está trabajando el ministro Lacunza, una ley, pero eso también requiere de condiciones políticas, Roberto. Tiene que haber un marco de ciertos acuerdos previos para enviar este tema al Congreso, porque es un tema que también que le puede y le debería interesar también a la oposición. Y esto es una medida que el presidente toma por encima de algún análisis electoral. Le conviene al país. Creo que el marco de corto plazo está resuelto con la extensión de plazo de la LECAP y de las LETES. Y el de largo sería esta propuesta legislativa que vamos a ver si encontramos un ambiente más razonable para poder abordarlo. Ahora, no debe ser fácil encontrar un ambiente más razonable cuando, por ejemplo, se anuncia que va a haber, bueno, actos de campaña. Bueno, es inevitable. A ver, es importante hasta para el candidato más votado. Tiene que haber una elección el 27 de octubre y que cualquiera sea el resultado legitime al presidente y al vice y a los candidatos no, bueno, al Congreso. El candidato lo que debe querer es ponerse una frazada arriba, venir el 27 de octubre. Quiere ir de contramano por la Avenida de Mayo. Y se acabó todo, pues me parece lógico. No, ahora, no existe eso, porque esto todavía no está escrito. Ahora, en ese... A ver, sí. Yo creo que es difícil, pero hay posibilidades de revertir, de acercarnos a la posibilidad del balotaje. Hay mucha gente repensando el voto. Esto no está cerrado, de ninguna manera está cerrado. Yo creo que el peor escenario para la Argentina en diciembre sea bueno para nadie. Y creo que convendría que el candidato que asuma tenga una estructura de reservas en el Banco Central para poder afrontar el proceso. Todo escenario, el futuro, es complejo. Entonces, bueno, me parece que ahora tampoco es un liceo de señoritas, ni es una ONG la política. No, está Roberto. claro. No. Hay una lucha agonal, estamos discutiendo el poder político de la Argentina, propuestas que tienen contenidos hasta, diría, ideológicos, de visión del mundo, relaciones... Hablaste recién de Felipe, el marco de relaciones internacionales. Va a ser muy importante en qué lugar Argentina se coloca en la política internacional. Las medidas económicas anunciadas por el gobierno llevan tranquilidad a la población, aseguró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Filosóficamente no estamos de acuerdo con el cepo. Creemos que esto no es un cepo, pero es una restricción, como bien lo define. Sin duda que esto tiene que ver con que en las situaciones en las que el poder se licúa mucho y se hace muy líquido, uno de los problemas que tiene la Argentina y que ha sufrido en varias oportunidades de su historia es una situación en la que la gente entra en una situación de miedo respecto a sus ahorros. Como nosotros creemos firmemente en la necesidad de proteger los ahorros de la gente, tuvimos que tomar esta medida, que es una medida de carácter excepcional, que no estamos contentos con la medida, sí estamos necesitados de que toda la población sepa que sus ahorros están totalmente resguardados, que esta medida es una medida que tiene que ver con la necesidad de proteger el peso y proteger los ahorros de la gente, y que el 98% de la gente que en la Argentina ha comprado dólares en los últimos 2 años, ha comprado menos de 10.000 por mes. Quiere decir que esto va contra un porcentaje de gente pequeño que tiene una capacidad mayor de compra que $10.000 por mes. Ahora, estamos logrando parar esa hemorragia, que estamos logrando justamente estas medidas. No se tomaron antes porque antes se utilizaron otras, y como se vio que había incertidumbre y esta realidad ficcional que vivimos de una elección que no definió absolutamente nada, generó un movimiento, una tierra movediza muy fuerte, nos ha llevado a tener que ir pensando
qué medidas son las adecuadas para cada momento. Ahora, esta medida, que creemos que es la adecuada, hoy hemos tenido un resultado favorable con esta medida y esperemos que esta semana terminemos de tranquilizarlo. En primer lugar, yo creo que la Argentina sufre sistemáticamente un problema cuando el gobierno no es el gobierno del poder. Nosotros quizás pensábamos que podíamos pasar o no sufrir el mismo síndrome, y por eso es que estamos ahora y creemos que es fundamental nuestra necesidad de terminar este gobierno y ser competitivos en las elecciones. Nosotros creemos que el principal problema fue un problema de carácter económico, que sobre todo pegó muy fuerte en nuestro electorado, que es la clase media. Y que nosotros tenemos que trabajar muy fuerte para recuperar esa confianza de la clase media, porque cuando uno mira el mapa electoral, hemos bajado entre 10 y 12 puntos en las clases medias de todos lados, ¿no? Desde, no sé, Adrogué, Avellaneda, Wilde, el interior de la provincia. Vicente López, San Isidro, Mar del Plata, Bahía Blanca. Entonces, bueno, la clase media argentina está dispersa. ¿Por eso le cargaron la factura completa? Bueno, y no eso le dieron nada, eso creo que la economía real, la de todos los días, fue muy dura, y creo que durante un tiempo largo se creyó que solo manejando, o creímos que solamente manejando los elementos macro, eso podía cambiar. Y sobre los elementos macro, que son importantes, porque son fundamentos muy profundos, sobre eso hay que construir la carnicería, la florería, el plomero, la cosa que mueve la economía. Creo que eso, digamos... O sea, mucho laboratorio y mucha teoría, poca práctica. Me parece que nos quedamos mucho en lo macro, y la microeconomía personal de cada argentino se descuidó. Y eso nos generó, con esta crisis que tuvimos en abril, mayo del año pasado, fue como una concentración en decir tenemos que arreglar esto. Y bueno, yo creo que eso fue el castigo que tuvimos, y ahora tenemos que dar mucha previsibilidad respecto a las medidas hacia la clase media, el mínimo no imponible, qué tipo de impuestos va a tener el comercio en nuestro país, muchas cosas que no terminamos de hacer, como bajar ingresos brutos, bueno, un montón de cosas que tienen que ver con la necesidad de que este sea realmente lo que nosotros soñamos, que es un país de clase media, ¿no? Duhovne estaba en un momento en el que, digamos, él avaló esta idea de mi política es la macro, y no tengo otra posibilidad. Y el resultado electoral cambió todos los planes, cambió los planes. Es decir, sin ese resultado electoral, que también fue imprevisto, y la imprevisibilidad del resultado también nos generó... ¿Y están acomodados ya o todavía se están acomodando? No, estamos acomodados, sí, claro, estamos acomodados, vamos a dar batalla. Para nosotros se juegan muchas cosas en la Argentina. Estamos decididos a dar batalla, a explicar a la gente por qué creemos que esa batalla la tenemos que dar, y creo que estamos todos, más allá de que alguno pueda hacer una crítica en off, todo el equipo está para dar esa batalla. Imagen Platense, el canal de la ciudad.
Resumen hípico. Un programa de Pato Álvarez con los resultados de todas las carreras del Hipódromo de La Plata. Resumen hípico. Martes y jueves a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Los miércoles a las 23, firma y aclaración. El programa de Martín Mendinueta hecho con historias de vida. Los miércoles a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. A vos, que mirás el partido los 90 minutos agarrado del alambrado. A vos, que sonreís cuando el 10 tira una gambeta. La Redonda está en el aire. 100.3. Acá se respira fútbol. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Los miércoles a las 23, firma y aclaración. El programa de Martín Mendinueta hecho con historias de vida. Los miércoles a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. ¿Busca auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. All Beer TV, el programa de la bebida que le cambió el rumbo a la historia. Todos los martes a las 21 por Imagen Platense. All Beer TV, el programa cervecero. Los martes a las 21 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. La Redonda. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. Imagen Platense, el canal de la ciudad. En los protagonistas de hoy vamos a estar hablando de un nuevo conflicto en lo que tiene que ver con la salud, pero puntualmente con los farmacéuticos de La Plata, porque hay una abultada deuda por parte de la obra social IOMA con el sector. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, que es vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos, Gustavo Minghetti. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Bueno, ¿cuánto hace que la obra social no cumple con los pagos al sector de los farmacéuticos? Mira, nosotros estamos reclamando una deuda que es del mes de mayo, que todavía no se pudo completar el pago. Nosotros tendríamos que haber cobrado esto en agosto y todavía no pudimos cobrarlo, con el agravante de que el lunes hay otro vencimiento y bueno, suponemos que todavía no pagaron el anterior y estamos esperando a ver si pagan esta semana, pero estamos con ese atraso de que no se pagan los medicamentos desde el mes de mayo. ¿Qué implica que el colegio haya declarado la emergencia? Bueno, un poco es esto, digamos, advertir que la farmacia por el momento está pudiendo sostener el servicio, que es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos atender a todos los afiliados de IOMA y tratar de que no tengan ningún problema, pero bueno, también la farmacia tiene una capacidad, que esa capacidad ya está agotada y nosotros las droguerías hay que pagarlas porque las farmacias tienen como plazo en promedio 15 días para pagar las droguerías y bueno, estamos teniendo una deuda que ya lleva más de 60 días, ¿no? Entonces, por el momento eso se puede sostener, está garantizada la prestación por estos días, pero necesitamos que IOMA se ponga al día con la deuda porque no podemos sostener
más este servicio. Claro, no pueden reponer lo que tiene que ver con la medicación. Sí, un poco eso. También nosotros decimos que la inflación de este año en los medicamentos ha sido casi un 50%, o sea que estaríamos cobrando medicamentos que nosotros ya dispensamos en el mes de mayo con una inflación que era la mitad de eso. Entonces estamos cobrando muy atrasados, algo que ya tiene un precio que ya es distinto. Si tenemos en cuenta que después de las PASO, el día siguiente de las PASO, los medicamentos aumentaron un 10%. Es decir, que nosotros ya en ese mismo día perdimos un 10% de la prestación que ya hicimos con IOMA y bueno, y además que con la deuda que hay, obviamente que eso se empeora la situación, ¿no? Gustavo, ¿y qué respuesta recibieron de la obra social? No, por ahora ninguna. Nosotros no tenemos una fecha cierta de pago, que eso también nos dejaría un poco más tranquilos si tuviéramos alguna fecha que nos pudieran dar donde dijeran en qué momento van a pagar. Por el momento no hay fecha y como dije antes, hay un vencimiento que sería el lunes que viene, que todavía no está garantizado de que se vaya a pagar, así que la deuda sería cada vez mayor, digamos. Esto que está sucediendo hoy con el sector de los farmacéuticos es muy cercano a este contexto de crisis que vive el país, teniendo en cuenta lo que sucede en el área de salud. Sí, nosotros entendemos que el país está en una situación que es compleja y entendemos esa situación, pero bueno, también entendemos que no se puede cortar la cadena de pago. Si la cadena de pago, el primero que corta la cadena es el Estado, evidentemente desde el Estado para abajo toda la cadena de pago se va a ver cortada y se van a ver afectados los pacientes, que eso es lo que nosotros no queremos que llegue ese momento. Y bueno, por el momento no hay respuesta de IOMA y esperamos que haya. Sabemos que la situación es difícil, pero bueno, nosotros tenemos que escuchar nuestro reclamo porque obviamente nosotros pensamos también en los pacientes que no queremos dejar de atenderlos. ¿Y existe la posibilidad de que se corte el servicio a los afiliados del IOMA? Sí, siempre está esa posibilidad, nosotros es lo último que queremos hacer, pero si no tenemos respuesta, digamos, concretamente si no tenemos un pago, pues nosotros no podemos decirle a la droguería que la situación está complicada y que el Estado no nos paga. La droguería también tiene sus compromisos y nosotros tenemos que cumplir con ellos y no queremos llegar a esa situación, pero si la farmacia no puede reponer los medicamentos que ya dispensó, es imposible poder atender a los pacientes. Así que no queremos llegar a esa situación, por eso estamos advirtiendo esta situación de que hay una deuda importante y bueno, no queremos que esa deuda sea creciente porque sabemos que después es mucho más difícil de pagarla, ¿no? La obra social tuvo ahora en los últimos días un incremento en cuanto a la cobertura para el afiliado. ¿Este incremento ustedes se tendrían que hacer cargo? Sí, en el presente, digo, ¿no? Y por el momento sí, porque digamos, nos parece bárbaro que IOMA haya aumentado la cobertura para los pacientes, porque eso obviamente beneficia al afiliado y eso mejora la accesibilidad de los pacientes a la medicación. Pero bueno, por el momento ese incremento que el afiliado no paga, lo está pagando la farmacia. Claro. Entonces, bueno, también digamos, se suman muchas cosas que ya hace un poco difícil de sostener la prestación en las farmacias y bueno, si esta situación se agrava va a ser más complicado todavía. Así que por eso nosotros estamos advirtiendo de esto. Entendemos la situación, entendemos también que está muy bien que la cobertura se aumente porque el afiliado, si tiene mejor acceso al medicamento es mejor, pero también entendemos que eso no tiene por qué pagarlo a la farmacia. Si en este momento lo está pagando la farmacia, que también está inmersa dentro de la misma situación económica que está todo el país. La farmacia no es ajena a eso, le aumentan todos los gastos fijos y bueno, y cuesta mucho cobrar a las obras sociales que ya pagan bastante atrasado porque IOMA paga 60 días y bueno, en este caso está pagando ya casi a 90 días y un poco más, entonces eso se hace más difícil. La consecuencia es esta, ¿y cuál sería la causa de esa falta de pago? Porque ya en años anteriores, en oportunidades de otras entrevistas, hemos tenido que hablar este mismo tema. Sí, la verdad es que no sé cuál es el motivo por el cual no se paga, pero bueno, entendemos que es la situación económica que obviamente es muy difícil un país que tiene un 50% de inflación anual que pueda cumplir con los compromisos, ¿no? Entonces, entendemos que puede pasar eso, que es muy difícil cumplir con los compromisos porque todo lo que tiene que ver con la salud aumenta mucho, aumenta el ritmo de la inflación y a veces el Estado no puede cubrir todos los gastos. Evidentemente esto es un problema económico que hasta ahora no veníamos teniendo, porque esa es la realidad, no veníamos teniendo este problema económico, cobrábamos a 60 días que con un país con un 50% de inflación es mucho, pero bueno, se venía cumpliendo con los plazos. Se cumplía, claro. Se cumplían los plazos, pero en este caso ya ni siquiera se cumplen los plazos y obviamente en 2 meses hay mucha inflación, hay mucho aumento de precios y obviamente eso lo termina pagando la farmacia, ¿no? Es un costo para la farmacia. ¿Qué evaluación hacen de esta situación de crisis en el sector puntualmente?
Bueno, la farmacia, como decía antes, está inmersa en esta sociedad, en este mismo problema que tienen todos desde el punto de vista económico. A nosotros, en las farmacias, lo que vemos es que bueno, los afiliados tienen que ir a la farmacia porque el medicamento es lo último que se puede dejar de comprar. Y bueno, y también al tener una cobertura de salud, que la mayoría de las personas tienen obras sociales, digamos que eso no se ha visto resentido en tanto y en cuanto las pacientes tengan obra social. Obviamente que todo lo que es particular, que las personas que no tienen cobertura médica y no tienen una obra social, les cuesta mucho poder adquirir la medicación, como le cuesta cualquier otra cosa. Y siempre la farmacia, en general, es la última parte de lo que uno deja de gastar, ¿no? Porque obviamente que el medicamento uno no puede dejar de tomarlo, sí puede prescindir de otras cosas, pero el medicamento no. Y bueno, esta crisis ya es bastante extensa y obviamente ya empezó a repercutir en las farmacias. Sabemos que algunas farmacias en el resto del país han tenido que cerrar, no es el caso de La Plata, ni de la provincia de Buenos Aires, pero sí en el resto del país, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Una pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Me Piace, un lugar en permanente crecimiento, en base a calidad y cordialidad, desde un rico desayuno hasta imperdibles cenas y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora. Así es Me Piace, el multiespacio gastronómico de 9 y 54. Recuerde, 9 y 54, la esquina Me Piace, abierto desde las 7 de la mañana. Reservas por el 422-1168. Neumáticos Bermúdez, distribuidor oficial Dunlop, equipado con máquinas de última generación, la máxima tecnología para su vehículo y, como siempre, la mejor atención. Stock permanente en neumáticos y llantas en todas nuestras sucursales multimarcas. No compre sin consultarnos, mejoramos cualquier presupuesto. Avenida 32, esquina 20, Camino Centenario, 461 y 461D. Camino General Belgrano, entre 482 y 483. Avenida 122 y 36, Ensenada. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la costa atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Los miércoles a las 23, firma y aclaración. El programa de Martín Mendinueta hecho con historias de vida. Los miércoles a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. ¿Busca auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. Olbir TV, el programa de la bebida que le cambió el rumbo a la historia. Todos los martes a las 21 por Imagen Platense. Olbir TV, el programa cervecero. Los martes a las 21 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Los trabajadores estatales nucleados en el gremio ATE anunciaron para el próximo martes 10 de septiembre paro y movilización. Le damos la bienvenida a Oscar de Isasi, él es secretario general de ATE. ¿Qué tal, Isasi? ¿Cómo le va? Muy buen día, bien. Bueno, el tema es un paro y una movilización en este contexto de falta de reapertura de paritarias, de renegociación con el gobierno de la provincia.
Sí, en este contexto donde parece que el gobierno nacional y el gobierno provincial no han sentido el llamado de la población, la derrota electoral que les exige cambiar el rumbo en cosas como las salariales, las sociales y las económicas, es un dato que no han tomado, que no lo han tomado, y por lo tanto este gobierno sigue tomando medidas que apuntan a transferir riquezas de todos los argentinos a los grupos más concentrados. Ahora con el mínimo consenso social, porque si bien por ahí dicen que sostiene un 30% todavía de la población, lo cierto es que el 70% votó otra cosa, votó un cambio. Después vendrá la discusión de qué tipo de cambio, pero que votaron contra este modelo económico, eso es así. Entonces, vos imaginate, el día 12 ya el salario de los estatales se devaluó un 30% más, por la devaluación que hubo, provocada por los grupos económicos, pero permitida por el gobierno nacional. Hoy vengo recién de una asamblea del IOMA, porque nos enteramos que está haciendo un convenio el directorio del IOMA con Provincia Net, que es una empresa del holding del Banco Provincia, cuyo presidente es Jorge Macri, un convenio que le transfiere la información de 2.600.000 afiliados a una empresa privada que le permite intervenir en las prestaciones, que le permite intervenir en el pago y cobro a los prestadores y a los afiliados. O sea, siguen tomando medidas que perjudican a los trabajadores y trabajadoras y a los sectores populares, porque hace pocos días atrás, cuando nosotros movilizamos más de 20.000 compañeros a la Casa de Gobierno, hubo miles y miles en la 9 de julio, fundamentalmente compañeros y compañeras de la economía popular, trabajadores informales, que plantearon con claridad que hay que abordar y resolver la emergencia alimentaria. Y en cada despacho de gobierno nacional o gobierno provincial dicen que no van a hacer nada al respecto. Después, bueno, justifican que no pueden, las justificaciones que tienen. Por lo tanto, cada el cosa... de la emergencia alimentaria por un lado y la sanitaria que irían juntas, ¿no? Sí, en realidad son 5 para nosotros. La emergencia sanitaria, la alimentaria, la educativa, la productiva y la laboral. Hay que abordar eso, incluso el gobierno que viene también tiene que abordar eso, porque toda sociedad que se pretenda realizar tiene que abordar y resolver esos 5 ejes. Si no, es imposible hablarle a alguien que come día por medio y decirle que espere. Es inviable. Alguien que no se educa para que pueda crecer. Es inviable que no pase por el sistema sanitario, por mencionar 3 aspectos de la vida social, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo le planteamos al gobierno nacional y provincial. No solo no escucha, sino que profundiza a través de estas medidas que te planteé las penurias de los argentinos y de los estatales en particular. Por eso el día 10 paramos y movilizamos en todo el territorio nacional. El Gran Buenos Aires y Gran La Plata va a movilizar junto a ATE Capital Federal a la Plaza de Mayo. Allí vamos a reclamar, primero, que se instrumente las medidas de emergencia en las provincias y los municipios. Porque no solo las medidas de emergencia de Macri son insuficientes, esos 5.000 pesos de bono y demás, sino que además las provincias y los municipios ni siquiera instrumentaron esas medidas insuficientes. Por ejemplo, María Eugenia Vidal no otorgó el bono que sí se otorgó a los estatales nacionales. Queremos que se reabran las paritarias en la provincia y en los municipios. Antes vos me preguntabas, bueno, pero ¿es necesario? ¿Cuál fue el aumento? Había discusiones en la sociedad si era necesario o no, si se había perdido el poder adquisitivo. Yo te decía que la proyección de pérdida de poder de compra de los estatales provinciales era del 30% de diciembre de este año. Eso antes de la devaluación. Hoy ya nadie discute si hay que reabrir o no las paritarias. Hoy cualquiera que hablase en el almacén, en el kiosco, el que pasa por la calle, es urgente un nuevo aumento salarial. Entonces reclamamos eso. Y como tercer punto, que para nosotros no es menor, que en realidad son 2 subpuntos. Uno es la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras despedidos, y el otro, el pase a planta permanente de trabajadores y trabajadoras que la gobernadora se comprometió a pasarlos a planta permanente y que queremos que lo haga antes del final de la gestión. Este es el combo con el cual vamos al paro nacional y a la movilización a Plaza de Mayo, y aunque no me lo preguntes, te lo digo, porque me lo han preguntado algunos, pero ¿iba a cambiar algo? Y la verdad que si nosotros abandonamos las calles, es muy probable que nos sigan saqueando hasta el último día de gestión. Es muy probable. Entonces hay que hacerlos retroceder. Y la única forma que han entendido retroceder este gobierno fue cuando hubo unidad y masividad en las calles. Así pasó con la reforma laboral, que no la pudieron convertir en ley. Así pasó con el Instituto de Provisión Social de la provincia, que quisieron armonizarlo 2 veces y no lo pudieron hacer. Y así pasó con el astillero naval de Santiago, que venían por su cierre. La unidad, la masividad en las calles y el consenso con la sociedad los hizo retroceder. Es cierto que la reforma de la seguridad social la pudieron convertir en ley,
Pero no menos cierto es que a partir de esa sanción de esa ley, la imagen de Macri empezó a caer hasta la derrota electoral. Por lo tanto, la unidad y la masividad en las calles es clave para que no nos sigan saqueando, y también, a la vez, tenemos que empezar a poner en debate no solo lo que no queremos, sino las cosas que queremos, porque se abre un nuevo tiempo en la Argentina. ¿Hay expectativas con este posible nuevo gobierno? Nuevo gobierno, digo, por estar Alberto Fernández a la cabeza, ¿no? Porque es un gobierno que ya estuvo. Mira, ATE es de todos los trabajadores y trabajadoras, piensen como piensen. Con el solo hecho de ser afiliado de trabajador estatal, tiene la posibilidad de elegir qué camino seguir. Quien va a opinar ahora es dirigente sindical de ATE y además militante político que trabajó para que el Frente Todos ganara. O sea, yo en mi carácter de militante político, creo que era absolutamente necesario hacer un frente lo suficientemente amplio para derrotar a Macri. Porque si ganaba Macri, las políticas de exclusión, desocupación, aumento de la pobreza, iban a consolidarse. Entonces, es una condición necesaria que perdieran las urnas y esperamos y vamos a trabajar para que se amplíe esa diferencia el 27 de octubre. Ahora, no es suficiente. Nosotros no necesitamos solamente cambios de nombres, necesitamos cambios de políticas. Por otra parte, los grupos económicos que tuvieron una altísima tasa de ganancia en estos últimos tres años, no van a querer perder esa tasa de ganancia y van a querer apretar fuertemente a un gobierno que va a ser un gobierno de transición. Entonces, no solo alcanza con derrotar a Macri, sino poner en debate en la sociedad cuáles son las principales políticas a llevar adelante para abordar la emergencia. Podemos discutir o podemos entender razonablemente que de un día para otro cada argentino no va a tener 2 autos, y lo podemos entender. Ahora, lo que hay que abordar rápidamente es la emergencia alimentaria, la sanitaria, la educativa y la productiva y la laboral, como lo dije al principio de la entrevista. Sin esos 5 puntos, mirándolos de frente y avanzando decididamente, difícilmente podamos tener realmente un gobierno que resuelva los problemas de la gente. Y a la vez, creo que el gobierno que asuma, que esperamos que sea Alberto Fernández, tiene que recostarse y apoyarse en las organizaciones libres del pueblo. Tiene que respetar su autonomía y tiene que apoyarse en las organizaciones que son las que van a sostener una pelea contra los grandes grupos económicos. Si eso no sucede, se cometería un error que fue el de años atrás, de tratar de subordinar todo al gobierno y el que no pensaba que tenía matices con el gobierno, se lo excluía. Me parece que es un tiempo de avanzar sobre políticas de emergencia para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Es un tiempo de construir un gran consenso social entre quienes miramos para dentro del país y no para afuera, trabajadores y trabajadoras, pequeños productores, pequeños comerciantes, sectores religiosos, el movimiento de mujeres, todos los sectores que miran para dentro del país y que sueñan con reconstituir las relaciones sociales para tener un futuro mejor. El gobierno lo primero que tendría que hacer es convocarlo para poder enfrentar a los otros, a los que se quieren llevar todo y generan penurias a todos los argentinos. Ahora, más allá de que se pueda ampliar la diferencia esta a favor del Frente de Todos, por ejemplo, lo veo como altamente positivo lograr una paridad, ¿no? Lograr un equilibrio en lo que tiene que ver con las cámaras, lo que tiene que ver en la legislatura de la provincia, lo que tiene que ver con el Congreso de la Nación. Si no, ya lo pasamos esto, no hay debate. Cuando no hay debate también es un riesgo. Por eso pero para mí el debate está bien, en el plano legislativo el debate es importante, porque son representantes sí, son pueblo. Proyectos, leyes. Pero el debate tiene que estar en la sociedad. No hay posibilidad de sostener una política de Estado en beneficio de la gente si la gente no está movilizada en torno a esa política. Yo te voy a dar un ejemplo casi de un cuento infantil lo que estoy diciendo. Supongamos que Alberto Fernández mañana dice a las 8 petroleras que operan en la Argentina, le dice, bueno, miren muchachos, de todas las ganancias que ustedes tienen le vamos a sacar el 20%, no restatizar el petróleo, sacamos el 20% para invertir en la emergencia alimentaria, en estos ejes que te planteé anteriormente. Sí. Yo creo que los petroleros ni le contestan, empiezan a hacer apuestas en cuánto tiempo lo voltean por desabastecimiento. Solo se puede sostener una iniciativa de ese tipo si hay un pueblo que lo sostiene atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Que para sostener una iniciativa que plantea una mejor y más justa distribución de la riqueza, no es restatizar los kioscos, no es necesario en Argentina eso. Estatizar kioscos, supongo, no es necesario. Sí. Pero sí que haya una más justa distribución de la riqueza, tiene que apelar a las organizaciones libres del pueblo, no tratando de disciplinarla,
sino dándole el espacio que le permita generar propuestas, tomar esas propuestas y sostenerte sobre ese pueblo. Si vos le vas y le decís a las petroleras, le vamos a sacar el 15% de la ganancia y no tenés un pueblo movilizado atrás diciendo vamos por eso, al cuarto o quinto día te empieza a faltar el azúcar, te empieza a faltar esto y el otro, y el humor de la gente empieza a cambiar. Entonces, es clave lo que vos decís del debate, pero no es en el plano legislativo solamente, es un cachito el plano legislativo, es la sociedad la que tiene que sostener propuestas de Estado, porque, insisto, los grupos económicos saben que es un gobierno de transición y van a ir por su tasa de ganancia, y tienen poder para hacerlo. Entonces hay que ponerle otro poder. ¿Cuál es el poder? Las organizaciones libres del pueblo. Muchas gracias. No, por favor. Hacemos una pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Resumen hípico, un programa de Pato Álvarez con los resultados de todas las carreras del Hipódromo de La Plata. Resumen hípico, martes y jueves a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la costa atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Los miércoles a las 23, firma y aclaración. El programa de Martín Mendinueta hecho con historias de vida. Los miércoles a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. A vos, que mirás el partido los 90 minutos agarrado del alambrado. A vos, que sonreís cuando el 10 tira una gambeta. La Redonda está en el aire. 100.3. Acá se respira fútbol. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Llegamos al final, nos vamos con los datos del tiempo. La temperatura actual en la ciudad de La Plata, 10 grados 5 décimas. Mañana jueves, miren lo que es este recuadro, totalmente cubierto, jueves, viernes y sábado. Mañana 2 la mínima, 13 la máxima, el viernes 6 la mínima, 14 la máxima y el sábado sube un poquito la temperatura, 10 de mínima, 16 grados como máxima. Pásenla lindo, nos reencontramos mañana como todos los días a la 1 de la tarde. Gracias por estar ahí.